Vamos a comenzar nuestra sesión del lunes 18 de diciembre del 2023 con un tema que no estaba proyectado para darlo hoy, pero dadas las circunstancias inesperadas, que surgieron a lo largo del día, decidí posponer un poquito para próximas sesiones cercanas el tema que íbamos a dar, que era continuación de lo que estábamos viendo sobre Jesucristo, sobre nuestro Señor Jesucristo. Y ese tema que pospuse, pero que de todas maneras espero poderlo dar pronto, es el perfil de personalidad de Cristo, que se convierte para nosotros en el modelo de vida a seguir para alcanzar la vocación a la que todos sin excepción hemos sido llamados, y que es la santidad. Y bueno, pues el tema que se nos atravesó es el escándalo, el estruendo, el ruidazo que se ha generado en la prensa, en la radio, en la televisión. Incluso vamos a ver los noticiarios de en la noche a ver qué dicen, aunque ya los de la tarde ya empezaron a decir sobre las bendiciones de parejas en situaciones irregulares o del mismo sexo. ¿Qué tenemos que decir al respecto como introducción, antes de lanzarnos propiamente a la discusión o al análisis de la noticia en sí? Bueno, tenemos que comenzar por decir que no son una declaración ex cátedra, son una carta pastoral, que en su esencia no contradice la doctrina, sino que únicamente afina su aplicación de manera casuística, de manera circunstancial, de tal modo que ni siquiera se eleva esa bendición a la categoría de un ritual que ni remotamente pudiera parecerse al sacramento del matrimonio. Antes de empezar la sesión, estuve casi un par de horas participando en un chat con un par de sacerdotes bastante cultos, bastante bien ilustrados sobre el tema. Probablemente consiga la liga, se me perdió porque di un teclazo mal dado, pero voy a rastrearla nuevamente para poderla compartir con ustedes. Y lo que me llamó muchísimo la atención es el nivel de virulencia, el nivel de agresividad en multitud de comentarios. Por ejemplo, me llaman mucho la atención los comentarios que dicen: es que Francisco, así ni siquiera el Papa, Francisco es un hereje y tiene que ser destituido. O otra muy parecida: Francisco y los cardenales que lo apoyan, como el tal Tucho Fernández, tienen que ser excomulgados y echados fuera de la iglesia. Y otro: Señor, no tardes, tu barca perece, tu barca se hunde, no tardes en regresar. Y otro más: la iglesia está haciendo agua y nos está arrastrando a todos. Otra más: el grado de confusión que Francisco nos genera ya se volvió insoportable. Y bueno, y de pronto una persona tímidamente anota algo que como que quiso mediar, como que quiso amenguar el ataque tan severo que estaba sufriendo el Papa y los cardenales, sobre todo ese al que llaman Tucho, el Tucho Fernández. Y escribió en 2 líneas algo sumamente sabio. Se nota que es una persona, además escribió con algunas faltas de ortografía,
pero es una persona centrada y que sabe discernir lo que en realidad estaba escrito en esa declaración de la bendición a las parejas en situación irregular o a las personas, a las parejas del mismo sexo. Y dice esta persona, la cito textualmente, el Papa bendijo a dos seres humanos. El Papa bendice a dos seres humanos, pero no bendice una unión de pareja homosexual o irregular en cuanto homosexual o irregular. Y termina su comentario diciendo, ¿por qué tratan de destruirlo? Qué triste. Sabias palabras. En efecto, la famosa bendición a la que hace alusión este escrito firmado y reconocido como correcto por el Papa Francisco, no bendice la unión homosexual en cuanto tal. Bendice a las personas. Pero vamos a ver qué es bendecir. ¿Qué significa bendecir? Significa desear el bien. A ver, papás, y yo también como hijo, acordándome de mis padres, sobre todo en los momentos en los que hace décadas yo vivía, al menos desde su punto de vista, en una situación inadmisible, nunca me negaron la bendición. Nunca estuvieron de acuerdo con ciertas decisiones mías. Y de hecho yo las rectifiqué. Pero aun cuando ellos no estaban de acuerdo en algunas decisiones mías, de todas maneras ellos nunca dejaron de bendecirme. Incluso me hincaba y mi padre me daba la bendición y añadía una ligera cachetada en la mejilla izquierda o derecha, como diciéndome, enderézate. Pero me bendecía. Ustedes no bendicen a sus hijos, a pesar de ser pecadores y a pesar de que algunos de ellos pudieran estar alejados de la iglesia. ¿No los bendicen? Bendecir a una pareja de homosexuales no implica bendecir la relación homosexual y declararla válida. Eso no significa. La intención es que esa bendición los puede conducir a pecar menos, igual que contra cualquier otro pecado, por ejemplo, quien ve pornografía. No bendecir a las personas, dice el Papa Francisco, puede ser un error pastoral muy grave. Ahora, aclara que no se va a obligar a nadie, a ningún sacerdote, a ningún cura párroco, ni de ningún fraile, ni ninguna autoridad eclesiástica, no se va a obligar a bendecir a nadie si ese sacerdote al que se le pide una bendición considera que está actuando contra su conciencia o que puede dar una bendición que escandalice a otras personas o que induzca al error a los que pidan la bendición, esperando, como me lo dijo una persona en un chat, ay, Juan Bosco, ¿cómo te quedó el ojo? Tu papa ya bendijo mi relación con María. O sea, con su, entre comillas, esposa, ¿no? Y tuve que aclararle que no, incluso la invité, aunque fuera de manera anónima, a participar en esta sesión. Aunque estoy recorriendo el panel, no la veo por ningún lado, ni creo que haya aceptado mi invitación. Entonces, el Papa además dice, no transmitan una concepción equivocada del matrimonio. Pero por otro lado, no deben tomarse en cuenta, no dejen de tomarse en cuenta los factores que influyen en la imputabilidad subjetiva. ¿Qué es esto de la imputabilidad subjetiva?
Una cosa es la imputabilidad objetiva, lo que se puede observar como un hecho y que está contemplado dentro de los márgenes de la ley, ya sea divina, penal, mercantil, comercial, humana. Y otra cosa muy distinta es la imputabilidad interna, de la cual nec ecclesiae, ni la iglesia puede juzgar. Y aquí el Papa está diciendo que puede haber en ciertas parejas o en ciertas situaciones irregulares rasgos de comportamiento, ignorancia de la doctrina, errores doctrinales involuntarios que afectan o que influyen en la imputabilidad subjetiva. Es decir, que la persona, aunque esté realizando un mal material, no tiene conciencia de estarlo haciendo, ni manera de enterarse de que lo está haciendo. Ahí estamos hablando de una inexistencia de la imputabilidad subjetiva, de la cual evidentemente solo Dios conoce la verdad como la verdad es. El sacerdote o una persona ilustrada puede intuir cuando una persona está sintiéndose inocente en una situación en la cual la ley lo juzga culpable. Casos los hay ad infinitum, ad nauseam, incluso en la vida diaria. Ustedes mismos podrían ser testigos de cómo un marido macho y autoritario, que es visto por su pareja como un prepotente, como un narcisista y como una persona brutalmente injusta, agresiva e intratable, puede pasarse toda la vida, desde que la conociste, desde que lo conociste hasta la fecha y hasta que se muera, puede pasarse toda la vida sin desarrollar la conciencia moral subjetiva de ser culpable. Y entonces la bendición que se le otorga, no se le otorga por el hecho de ser un macho o de ser un infiel, sino que se le otorga en el sentido en el que Dios lo hace siempre. Tuve que abrir mi Biblia para sorprenderme de algo de lo que no estaba yo muy consciente y que el Papa nos dice en su escrito. Literalmente dice así: es que Dios siempre bendice. Desde las primeras páginas de la Biblia es un continuo repetirse de bendiciones de Dios. Dios bendice, pero los hombres de la Biblia también bendicen. Y propio se descubre que la bendición posee una fuerza especial que acompaña a la persona bendecida durante toda su vida y que dispone el corazón del hombre a dejarse cambiar por Dios. Así nosotros, para Dios, y aquí viene algo verdaderamente bellísimo, así nosotros, para Dios, somos más importantes que todos los pecados que todos los seres humanos podamos cometer juntos. Porque el pecado de la humanidad es inmenso, pero no infinito. Y el amor, la sabiduría, la omnipotencia y la misericordia de Dios sí son infinitas. Por lo tanto, para Dios somos más importantes que todos los pecados que podamos cometer, porque Él es Padre, también es Madre, es amor puro. Él nos ha bendecido para siempre y no dejará nunca de bendecirnos. ¿Cuándo Dios deja de bendecir? En cierta forma. Cuando de una manera formal la persona conscientemente, con imputabilidad subjetiva, rechaza a Dios, rechaza su misericordia, rechaza su amor, rechaza su doctrina, rechaza su redención. Cuando esta negativa es formal, Dios, que es un caballero, por así decirlo, se retira. Pero en cuanto ve un resquicio
por pequeño que sea, se vuelve a meter para bendecirnos. Ojo, no para bendecir nuestro pecado, no para bendecir nuestra unión irregular, no para bendecir nuestra relación homosexual o lésbica, no para bendecir la droga con la que estamos inundando el mercado, sobre todo ahora el famoso fentanilo, no para bendecir el arma del enemigo que va a cometer, del criminal que va a cometer un delito. No. Dios bendice a la persona en cuanto tal. No está bendiciendo la relación homosexual, ni está bendiciendo el adulterio como tal. Está diciendo que la bendición que se le otorga se deriva de una experiencia intensa que consiste en leer los textos bíblicos de la bendición. Por ejemplo, la bendición a una prisión de alta seguridad. Ahí hay asesinos, hay violadores, hay narcotraficantes, hay de todo. Tú puedes bendecir, sacerdote, o tú, seglar, puedes pedir la bendición del cielo, ¿sí?, sobre esas personas que están en una cárcel, en una prisión, o que están en un centro de desintoxicación de alcohol o de drogas. Y ojo, hacer sentir a las personas que permanecen bendecidas no obstante sus graves errores, y que el Padre Celeste sigue queriendo su bien. Ojo, en ese sentido es la bendición que el Papa Francisco ha declarado como válida. Seguir queriendo el bien objetivo, el bien subjetivo, el bien ético, el bien moral para las personas que, sabiendo que están mal, se acercan a pedir una bendición para vivir mejor o descubrir incluso que están haciendo mal. Eso es lo que se llama recibir una gracia actual. La gracia actual no es la gracia santificante. Por ejemplo, aquí hago una distinción que también hace el Papa. Para recibir la Eucaristía de manera válida y no sacrílega, forzosamente tienes que estar en estado de gracia, habiendo pasado primero por la confesión válida. Pero para recibir una bendición, no tienes que estar en estado de gracia. Recibes la bendición como persona, aunque estés en pecado, viviendo en pecado, y aunque seas un pecador. Dios quiere tu bien, te bendice, te dice bien, te desea el bien, te habla del bien, te dice bien. No obstante tus graves errores, el Padre Celeste, repito, sigue queriendo nuestro bien y esperando que finalmente nos abramos al bien, incluso si nuestros parientes más cercanos nos han abandonado porque ya nos juzgaron como irrecuperables. Dios nunca nos va a considerar irrecuperables. En el último instante de nuestra vida mortal, Él mantendrá su voluntad salvífica permanente e inmutable, esperando finalmente que su bendición divina mueva al amor, mueva al arrepentimiento al pecador. Aunque los seres humanos que rodeamos a ese pecador no queramos, no sepamos o no podamos hacerlo. Para Dios siempre pues seremos sus hijos, y las bendiciones se dirigen a todos, a toda la humanidad incluso. Por ejemplo, nadie puede ser excluido de la bendición. Hay bendición para los ancianos, hay bendición para los objetos, hay bendición para los niños, hay bendición para las catedrales, para las parroquias, para los colegios, para nuestros hogares.
nuestro hogar hace años, desde que lo estrenamos, hace 20 y tantos años, donde ahora vivimos, fuimos a solicitar al sacerdote que bendijera este lugar, este hogar. Y sobre todo dice el Papa Francisco que esta bendición dirigida a las personas, no al vínculo ilegal, no al vínculo sacrílego, no al statu quo pecaminoso, sino a la persona para ayudarla a reflexionar de cara a su propia conciencia y evitar que mueran con conciencia de pecado mortal. Claro, habrá situaciones, también lo aclara el Papa, en las cuales el sacerdote considere que no procede dar la bendición, pero únicamente en los casos en los cuales el hecho de darla puede hacerles sentir, aunque sea remotamente, a los bendecidos y lo que se está bendiciendo, que su propia relación homosexual es correcta. No, si hay ese riesgo, el sacerdote puede negar la bendición y aclarar: no puedo bendecirlos porque ustedes van a tomar mi bendición como una justificación ético-moral religiosa para validar o convalidar su relación homosexual. Yo los puedo bendecir en cuanto personas, para que se abran al discernimiento más profundo, honesto, sincero y profundo de la voluntad divina, pero no estoy bendiciendo la relación homosexual como tal. Espero que con esto quede clarísimo. El Papa no está pidiendo que se bendiga la relación homosexual en cuanto tal, sino bendecir a las personas en cuanto personas, no en cuanto parejas antinaturales. Algo que me impactó mucho al revisar la preparación del tema fue que, por ejemplo, muchos mártires, sacerdotes, sobre todo en la Guerra Civil Española y en la persecución que hubo lugar en México durante la Guerra Cristera, de 1926 a 29, fueron asesinados. Multitud de sacerdotes que terminaron su vida bendiciendo a sus asesinos. Por ejemplo, me acuerdo de uno, del padre don Miguel Agustín Pro, sacerdote jesuita, que es acusado de complicidad en la ejecución del general Álvaro Obregón a manos de León Toral, un héroe. Falsamente acusado, él, antes de caer atravesado por 15 balas dirigidas a su rostro y a su pecho, bendice a sus enemigos, bendice a sus verdugos. Mejor ejemplo creo que no podemos encontrar. Y otro, al terminar la Santa Misa, el sacerdote bendice a toda la audiencia, sin importar su estatus moral. ¿Cuántos en una iglesia donde hay 500 personas? ¿Cuántos comulgaron en pecado? ¿Cuántos están en gracia? No lo sabemos de modo matemático y objetivo, pero dadas las circunstancias socioculturales por las que atravesamos en esta época, creo que es válido afirmar que es mayor el número de personas alejadas de la vida de la gracia, que incluso comulgan en pecado mortal, que las que comulgan en gracia santificante. Y el sacerdote, al terminar la misa, bendice a todos, incluyendo al que fue con su amante a misa, incluyendo al adolescente que no se atreve a acercarse a confesarse ni a comulgar porque siente un odio desbordante contra la autoridad de sus padres, por el motivo que sea, justificado o no. Me conmueve ver tanta gente confundida.
me conmueve y me mueve a aclarar todo lo que estoy diciendo, porque es cierto, muchas personas van a tomar esta declaración del Papa a su entera conveniencia. Y bueno, siguiendo con el discernimiento, sí es cierto que el texto firmado por el Papa, reconocido como válido por el Papa, es cierto que es de difícil lectura. Se requiere un alto nivel de abstracción. Se requiere el hábito de la lectura profundo. Se requiere tener habilidades de lenguaje de orden superior y el dominio de cuando menos unas 50,000 palabras. Considerando que el lenguaje común de una persona en México no pasa de las 500 palabras cotidianamente. Nuestro lenguaje, tanto escrito como verbal, se ha reducido de una manera asombrosa. De tal forma que ni para comprender ni para expresar existe hoy una verdadera ciencia y arte de la técnica y del arte del idioma español. Hemos retrocedido, yo creo que estamos en un segundo o tercer año de primaria como sociedad. Incluso las clases altas, esas que van aquí a 1 kilómetro de distancia a la Universidad Panamericana, nada más hay que ver cómo hablan, cómo escriben, cómo son sus diálogos, monosílabos, cómo no saben expresar emociones finas, cómo no saben distinguir textos complejos y abstraer las ideas y no quedarse con las palabras desnudas, como lo hace intencionalmente, en este caso, la prensa amarillista, que de inmediato sacó grandes titulares de que el Papa reconoce la validez de las uniones homosexuales. ¡Falso! Eso no quiso decir el Papa. Atención con lo que voy a decir a continuación. Estas declaraciones del Papa Francisco no incluyen la fórmula ritual del sacerdote. No incluye algo así como, Señor cura, bendiga a usted nuestra unión homosexual. No es así. No es en ese sentido, sino en el sentido en el cual pedimos su bendición porque necesitamos la gracia actual. Y aunque esta pareja no conozca el término gracia actual, de todas maneras piden una bendición que les da gracia actual para poder dirigir sus vidas de mejor modo conforme a la voluntad de Dios. Así tuvieran en cierto momento de su vida que renunciar a esa inválida y antinatural relación. La bendición puede propiciar la conversión. Este es el sentido pastoral que le da Francisco a su carta. Él busca, como pastor, acercar. No está cambiando la doctrina. Porque incluso dice, lo leo, la prudencia y la sabiduría pastoral pueden sugerir que, evitando formas graves de escándalo o confusión entre los fieles, el ministro ordenado se una a la oración de aquellas personas que, aunque estén en una unión que de algún modo no puede parangonarse, se una a la oración, repito, de aquellas personas que, aunque estén en una unión que de ninguna manera puede equipararse al matrimonio, desean encomendarse al Señor y a su misericordia e invocar su ayuda para dejarse guiar hacia una mayor comprensión de su designio de amor y de vida. En ese sentido, la bendición es válida, no en ningún otro. Aclara también Francisco, el Papa Francisco, que es también la invocación de una bendición descendente del mismo Dios
O si el sacerdote pide que Dios descienda sobre las personas bendecidas, sobre todo por aquellos que, reconociéndose desamparados y necesitados de su ayuda, y bueno, yo puedo decir que en muchas etapas de mi vida de joven y aun de adulto, me vi y me reconocí desamparado y necesitado de la ayuda divina. Y pedí la bendición de mis padres. Y pedí la bendición del señor cura. Aunque hubiera tardado después 8 días o un mes en ir a buscar la confesión, ya no nada más la bendición. Entonces, es válido hacer una invocación de una bendición descendente del mismo Dios sobre aquellos que, reconociéndonos desamparados y necesitados de su ayuda, no pretendemos la legitimidad de nuestro propio estatus, sino que rogamos que todo lo que hay de verdadero o bueno y humanamente válido en nuestras vidas y relaciones sea investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. Y son estas formas de bendición las que expresan una súplica a Dios para que nos conceda aquellas ayudas que provienen de los impulsos de nuestro espíritu, de esos impulsos que la teología clásica llama gracias actuales, para que nuestras relaciones humanas puedan madurar y crecer en la fidelidad al mensaje del Evangelio y liberarnos de nuestras imperfecciones y fragilidades y expresarnos en la dimensión siempre más grande, superlativa, suprema del amor divino. Insiste a lo largo de su texto que hay que evitar de modo intencional y propositivo que las parejas bendecidas, hay que evitar a cualquier precio que las parejas bendecidas reciban algo que pueda ni remotamente parecerse a un sacramento. Ni el ritual, ni las palabras, ni las circunstancias externas, ni los cirios o las flores de la iglesia, ni los ornamentos del sacerdote, ni los trajes de los bendecidos deben equipararse ni de lejos a un matrimonio, para evitar toda confusión. Dice textualmente el Papa, aquí lo cito porque todo lo que he estado diciendo son conclusiones de su servidor. Ahora leo un texto y entre comillas, abro comillas. En el horizonte aquí delineado, palabras del Papa Francisco, se coloca la posibilidad de dar bendiciones a parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo, cuya forma no debe encontrar ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas, para no producir confusión alguna con la bendición propia del sacramento del matrimonio. ¡Tan, tan! ¡Se acabó! Caray, por si no quedó claro, lo repito. Esta bendición a las parejas irregulares o a las parejas homosexuales no debe encontrar ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiásticas para no producir ninguna confusión con la bendición propia del sacramento del matrimonio. Y continúa. En estos casos se imparte una bendición que no solo tiene un valor ascendente, ayúdame Señor, sino que es también la invocación de una bendición descendiente del mismo Dios sobre aquellos que, reconociéndonos desamparados y necesitados de su ayuda, no pretendemos la legitimidad de nuestro propio estatus, sino que rogamos que todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en nuestras vidas y relaciones sea investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso, caray! ¡Qué excelentes palabras de un pastor
al que en otras ocasiones he criticado acremente por su forma confusa de tocar algunos temas. Pero ahora está siendo sumamente claro. Se necesita carecer de un mínimo nivel de inteligencia para no entender el párrafo que acabo de citar. A ver, pedimos una bendición descendente del mismo Dios sobre aquellos que, reconociéndonos desamparados y necesitados de su ayuda, no pretendemos la legitimidad de nuestro propio estatus, sino que rogamos que todo lo que haya de verdadero, bueno y humanamente válido en nuestras vidas y relaciones sea investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. Estas formas de bendición expresan una súplica a Dios para que nos conceda aquellas ayudas que provienen de los impulsos de nuestro espíritu. Repito el concepto que la teología clásica llama gracias actuales, para que las relaciones humanas puedan madurar y crecer en la fidelidad al mensaje del Evangelio, liberándonos de nuestras imperfecciones y fragilidades y expresarnos en la dimensión siempre más grande del amor divino. ¿Está bendiciendo el Papa el pecado? No. Está pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Amor de Dios descendente. Está hablando la persona en situación irregular o pecaminosa en una actitud ascendente, pidiendo la ayuda del cielo para encontrar una mejor manera de vivir e incluso, probablemente, como he visto a muchos hacerlo, renunciar a su equívoca manera de vivir. Entonces, quiero dejar bien claro que el Papa no está bendiciendo el pecado. El Papa no está convalidando la homosexualidad como tal. El Papa no está equiparando la relación homosexual al matrimonio. Muchos insisten y escriben en el chat de este par de sacerdotes citados anteriormente por un servidor. Si estoy en un error, ofrezco disculpas, pero no encuentro lógica en bendecir parejas sentimentales del mismo sexo. Bueno, pues es que no entendiste nada de lo que acabo de explicar. ¿Te lo explico con manzanitas, con palitos, o cómo quieres que te lo explique? ¿Qué necedad o qué falta de sindéresis o qué falta de capacidad de abstracción intelectual de tercer nivel para poder entender el sentido dice una pareja, la familia Rivas, que le parece que cuando las parejas homosexuales piden una bendición para su entrega, para su sacrílega unión, es algo sin sentido. Claro. Y el sacerdote se ve obligado a negarla. Porque como ya dije, el sentido de la bendición no está otorgado más que al sacramento del matrimonio. Exclusivamente. Pero no se puede negar la bendición en el sentido que lo acabo de plantear a la persona que se reconoce pecadora, que se reconoce desconcertada, que se conoce confusa y que pide la gracia actual de una bendición. El texto del Papa es absolutamente claro y no se presta a ninguna confusión real. Así como no se puede convalidar ni de lejos una bendición de parejas en situación irregular que pudiera parecer ante la pareja bendecida como una aprobación de su irregularidad, tampoco se debe impedir o prohibir la cercanía de la Iglesia a cada situación en la que se pida la ayuda de Dios a través de una simple bendición. Para que sea
otorgada la bendición, se tiene que pedir como ayuda de Dios. Es una breve oración que puede preceder esta bendición espontánea, esta bendición espontánea, el ministro ordenado para pedir para estas personas la paz, la salud, un espíritu de paciencia, diálogo y ayuda mutua, pero sobre todo, vuelvo a citar al Papa, la luz y la fuerza de Dios para poder cumplir plenamente su voluntad. Supongando, yo soy sacerdote, voy a ponerme mi cachucha de sacerdote sin serlo. Yo te bendigo, hijo mío, para que vivas con espíritu de paciencia, diálogo y ayuda mutua, pero sobre todo, para que pidas la luz y la fuerza de Dios para poder cumplir plenamente su voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Solo en ese sentido es válido lo que acaba de publicarse. Y precisamente para evitar cualquier forma de confusión o de escándalo, cuando la oración de una bendición la solicite una pareja en situación irregular, debe conferirse al margen de los ritos previstos por los libros litúrgicos. Ojo, y esa bendición nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión o eclesiásticos sacramentales, y ni siquiera ni remotamente en conexión con ellos, ni siquiera con las vestimentas, gestos o palabras propias de un matrimonio. Esto mismo se aplica cuando la bendición es solicitada por una pareja del mismo sexo. Entonces son dos campos, la pareja en situación irregular y la pareja homosexual. Repito, para que quede perfectamente claro y terminar la exposición, para evitar cualquier forma de confusión o de escándalo, cuando la oración de bendición la solicite una pareja en situación irregular, aunque se confiera al margen de los ritos previstos por los libros litúrgicos, esta bendición nunca se realizará al mismo tiempo ni del mismo modo que los ritos civiles o sacramentales de unión, ni tampoco en conexión con ellos, ni siquiera con las vestimentas, gestos o palabras propias de un matrimonio. Esto mismo aplica cuando la bendición es solicitada por una pareja del mismo sexo. En cambio, esta bendición puede encontrar su lugar correcto en otros contextos, como la visita a un santuario, el encuentro casual con un sacerdote, la oración recitada en un grupo o durante una peregrinación. De hecho, mediante estas bendiciones que se imparten no a través de formas rituales propias de la liturgia, sino como expresión del corazón materno de la Iglesia, son análogas a las que emanan del fondo de las entrañas de la piedad popular. Y termino. No se pretende legitimar nada, sino solo abrir la propia vida a Dios, pedir su ayuda para vivir mejor e invocar también al Espíritu Santo para que se viva con mayor fidelidad los valores del Evangelio. Lo que se ha dicho en la presente declaración sobre las bendiciones de parejas del mismo sexo es suficiente para orientar el discernimiento prudente y paterno de los ministros ordenados al respecto. Por lo tanto, además de las indicaciones anteriores, no cabe esperar otras respuestas sobre cómo regular los detalles o los aspectos prácticos relativos a este tipo de bendiciones. La Iglesia es el sacramento del amor infinito de Dios, que es mayor de modo infinito a toda la suma de la inmensa cantidad y calidad de pecados de la humanidad. Bien, con eso termino la exposición para entrarnos al difícil terreno, ahora tal vez más difícil que nunca, de sus preguntas, comentarios, aportaciones,
dudas y todo lo que nos quieran decir. Permítanme un segundo, por favor. Recording stopped. Recording in progress.